Y ahora sí, le voy a dar la bienvenida a esta mesa a Lourdes Flores Nano. Bienvenida. Encantada, muchas gracias, Diego. Gracias por visitarnos. Bueno, es importante tu presencia acá, sobre todo en esta coyuntura. ¿Por qué lo digo? Porque ahora apoyas a Keiko y todo, y yo espero que se abra la puerta de terminar con el antifujimorismo de una vez por todas. Pero eso tiene un peso especial porque en los 90 tú fuiste combatiente, firme, contra el gobierno de Alberto Fujimori. Aunque tampoco debo decir contra todo, porque eso sería injusto, ¿no? Pero sí combatiste ciertas cosas firmemente. ¿Hay una oportunidad ahí para la vida democrática del país, para la salud política del Perú? Yo lo creo firmemente. ¿Se va a acabar? Bueno, afirmar cosas tan enfáticamente en nuestro querido país es difícil, sí. Pero yo creo que sería lo lógico y lo deseable y lo lógico. ¿Por qué? Porque yo creo que este triunfo, 40.000 votos encima, con un país dividido, mitad, pero triunfo al fin, después de 3 intentos y de una durísima campaña, es también la evidencia que una mayoría de peruanos, unos partidarios siempre, otros críticos de ayer, hemos considerado que en este momento eso era lo más deseable, lo más lógico, lo mejor para el Perú. Y en consecuencia creo que hay que entender también el voto que nace de las urnas. O sea, ese discurso de anti, bueno, ha obtenido una mayoría adversa. Mejor dicho, ha votado contra ese anti, ha votado a favor de esa opción que tiene tanto rechazo. Eso tiene que leerse de la misma manera, querido Diego y queridos amigos, que yo también creo que una conducta convocante, seria. Te he oído hace unos minutos hablar del tema de la convocatoria. En general, una actitud democrática y abierta de un gobierno fujimorista que regresa ya no con el fundador, sino con la hija de quien lideró el fujimorismo durante más de una década, también tiene que ser una apertura hacia esos otros sectores que por su actitud también han generado, me refiero al caviarismo, digamos, tiene que haber una suerte de encuentro en una posición de sensatez. Eso es lo que yo espero para el país. Pero es difícil. No, nada es fácil, nada es fácil. Todos podemos decir, bueno, que Keiko convoque y todo, pero... No, nada es fácil. A la hora, o sea, ¿qué actitud, y esa es mi siguiente pregunta, tiene que asumir Keiko? Ya, muy bien, es muy buena. A mí me gusta su actitud de la campaña, ¿ya? A ver, ¿qué es lo que yo esperaría de ella? Diciendo con toda claridad que no he cruzado palabras, o sea, todo eso que es lo que yo pienso, no lo que haya podido decir. ¿No has hablado con Keiko? No. ¿En absoluto en todo ese tiempo? No, entonces tenemos algún saludo personal por WhatsApp, no he tenido ningún contacto. Entonces, y he sido personal de mesa, digamos, he estado bien activa, pero no he tenido ningún contacto. Así que estos son reflexiones personales. A mí me gusta, cuando ella dijo hace algunas semanas, voy a emular a mi padre, voy a hacer como... Yo creo que creí entender lo que yo creo que debe hacer. Tiene que ser el chino sentado en una piedra escribiendo en la libretita. O sea, creo que felizmente es una persona joven, ha demostrado tener una vitalidad enorme. Si los miércoles son el Consejo de Ministros, el jueves, en avión, en helicóptero, en burro, en canoa, en lo que fuera, en peque, al interior del país. De jueves a domingo. Creo que eso es lo que le espera a los próximos 5 años. Una cercanía enorme. Primer gesto que creo que la va a acercar a la ciudadanía. Y sobre todo eso hacerlo en las zonas más difíciles, previo a lo que con tanto acierto ha dicho el congresista Cueto hace un instante, o sea, con la debida información que nazca de inteligencia, ¿no? Me alegra que menciones eso porque hay un gran sector de la prensa que ha tergiversado esas palabras para endilgarle poses autoritarias a Keiko Fujimori. Así es. Yo siempre entendí que que se refería a eso y no al autoritarismo. Segundo, el equipo de gobierno, si ella es la lideresa que yo creo que en general el Perú reclama hoy día, o sea, la política es antropomorfa, sigue a las personas, decía Mario Polar con mucho acierto. Entonces, ella tiene que encarnar el Estado que se vuelve a acercar a la gente. Y en eso debe emular al padre. Eso lo hizo bien Fujimori, hay que reconocerlo. Y lo hizo especialmente bien cuando después de justamente la votación en la Asamblea Constituyente del 93, eso quedó muy pegadito. Y como el chino era chambero, dijo, a mí no me la hacen. Y lo hizo muy bien. Esa parte yo creo que es muy saludable y creo que debería hacerlo. Si eso es así, entonces ella necesita tener en quien reposar la confianza de la conducción del Estado. Efectivamente va a ser muy importante quién es la figura del primer ministro. Del presidente del Consejo de Ministros se está hablando mucho de eso.
Y yo creo que es lógico que ella busque a alguien cercano a ella. Ya, eso se lo van a criticar. Bueno, Está clarísimo que le van a criticar eso. Sí, seguro, pero a mí no me parece criticable en la medida en que, primero, es una persona que ha sido muy golpeada en todo este tiempo. Entonces tiene que encontrar a alguien que la proteja. Me parece lógico y válido. Eso que los gringos llaman el inner circle, ¿no? O sea, el círculo cercano. Sí. Tiene que tenerlo. O sea, eso no es criticar, es absolutamente natural. Pero ese primer ministro no debe ser pues el chupamedias, ¿no? No tiene que ser el chicheñó, no. Tiene que ser una figura que ella, siendo una persona en quien ella repose su confianza, tenga mucha capacidad de diálogo y mucha muñeca política para negociar. Porque ese es el interlocutor con el Congreso, con la ciudadanía, con el SUTEP, con el Construcción Civil. Ese es el que tiene que jugarse ese papel de articulador. Y mucha confianza y mucha lealtad a quien la ha designado. Y en tercer lugar, yo creo que su posición de apertura sí debería estar dada por algunas figuras no fujimoristas, tampoco voy a contar eso en un minuto, pero tampoco contrarias, pero no fujimoristas, que creo que va a inclinarse por algunas figuras tecnocráticas. Y no me parece mal un gobierno en que combine algunas figuras cercanas, periféricas, con vocación política y otras con vocación tecnocrática. Entonces va a tener alguien que la cuide y un gobierno que la ayude a gobernar. Mientras esta mujer tiene que dedicar su vida entera, por supuesto, a conducir todo eso, pero además 24 horas al día a estar cerca de la gente. Sí. Entonces, no le espera a esta señora, a nuestra presidenta, hay que tratarla ya con el respeto que se merece, no le espera a nuestra presidenta tiempo para dormir, ¿eh? Le espera una chambaza. No hay muchas figuras que se me vienen a la mente en Fuerza Popular que tengan esas características, que la puedan resguardar y que sean grandes articuladores en cuanto a... Grandes, pequeños o medianos, pero que sean articuladores. Articuladores, ¿no? De diálogo, tienen que ser. Dejando eso de lado, ¿cómo percibes tú, que tentaste la presidencia también, sí, que finalmente una mujer haya sido directamente electa para ese cargo? ¿Qué suscita en ti? Muchas gracias. Es la tercera vez que me hacen la pregunta y lo digo con toda sinceridad. Efectivamente, porque yo aspiré a ser presidente de la República, me siento muy ilusionada y me siento muy contenta que una mujer haya alcanzado finalmente esa posición electa, porque, en fin, la señora Dina fue pues una circunstancia. Porque yo espero que en este país nuestro, dividido, que necesita tanta acción, ese liderazgo femenino le dé un toque distinto y ojalá sea el toque del reencuentro con la confianza ciudadana, con la recuperación de la buena política y del gobierno eficiente. Así es que sí, estoy muy ilusionada con ese triunfo. Me siento muy contenta que se haya producido y desde luego le deseo a nuestra presidenta el mejor de los éxitos. Hay un aspecto de Keiko sobre el cual no se está hablando mucho, salvo que uno sea, digamos, de Fuerza Popular o muy fujimorista, pero que creo que en un análisis objetivo se debe mencionar. ¿Cuál es la motivación para una persona que persiste 4 veces con cárcel a cuestas, todo lo que ha vivido, sin duda alguna, y lo logra la 4ª vez? O sea, ¿cómo analizas ese fenómeno? ¿Por qué lo quiere tanto? Muy bien. Permíteme decirlo en contraste con lo que yo no hice, ¿no es verdad? Yo hace muchos años, después de la segunda derrota y sobre todo después de las municipales, que dije no, ya hay que parar estas cosas. Peor aún después de mi gran esfuerzo de unión con García, que no tuvo éxito. Pero yo había leído hace mucho tiempo algo que el presidente Allende había dicho y que finalmente no le ocurrió. Parece que Allende, no sé si es en público o privadamente, había dicho: yo no quiero que en mi epitafio, ¿no?, se escriba murió intentando ser presidente de la República. Entonces yo dije de mí misma, yo le doy tantas gracias a Dios por la vida, ha sido tan generosa conmigo, que yo tampoco quiero que mi epitafio diga murió intentando ser presidente de la República. En algún momento de mi vida dije, esto ya acabó y gracias a Dios por lo que he vivido y solo tengo palabras de gratitud a la vida, a Dios, a mi familia, a la política. Pero esta lideresa ha demostrado un coraje y una tenacidad envidiables. Esta campaña ha sido una campaña de pujanza, sí, de navegar contra la corriente, de estar ahí, y lo ha logrado. Bueno, eso es una señal de personalidad muy valiosa. Sí. Es una figura que, a pesar de la adversidad, o quizás en razón de la adversidad, ha crecido. He sentido en esta campaña una campaña alegre, que me parecía buena, siendo una campaña muy difícil, una campaña, creo que está pasando un buen momento en su vida.
no sé, dicen las malas lenguas que Sí, pues. incluso en lo personal, ojalá así sea, enhorabuena, que además esos 5 años la consoliden como lideresa, como mujer, como peruana, y que pueda hacer su vida muy feliz. Pero la veo bien, la veo serena, la veo alegre, la veo efectivamente luchadora, y todo eso es muy bueno. Ahora, supongo que se tomaron unas semanitas, veo que ha ido con 3-4 días a dejar a la hija en algún lugar. Supongo que tendrá que tomarse una semana de descanso esta buena y pugnaz candidata, porque le esperan lo que he dicho, de jueves a domingo. Digo de jueves a domingo por ordenar la semana, ¿no? O sea, lunes, martes y miércoles Consejo de Ministros, jueves, Sí. una tarea inconmensurable de esfuerzo y de trabajo. Va a ser un ritmo leonino. Y fíjense que yo, que soy tan institucionalista y creo tanto en la institucionalidad, estoy trasladándole al gobernante un peso específico muy grande. En esta América Latina que se ha vuelto, gracias a Dios, a pintar con el color adecuado, le va a pasar a De la Espiela, le pasará a María Corina Machado cuando alcance poder, esperemos que en pocos meses, le está pasando al presidente ecuatoriano, me parece que el paraguayo esté lo propio, Cast es incluso un hombre que está haciendo el esfuerzo, pero América Latina necesita que sus gobernantes vuelvan a estar al pie de la tierra, porque tenemos, si el destino nos está dando la oportunidad de pintar nuestro continente de otra manera, tenemos que demostrarle al ciudadano mortificado, dolido, descreído, que este cuco del capitalismo, del pro-yanqui, en fin, está sustituido por gobernantes de otra generación que creen en el progreso, en la inversión, pero que están muy cerca de la gente. ¿Qué te puedo decir? A mí el presidente Uribe me parece que es un buen ejemplo, ¿no es cierto?, de alguien de esa cercanía. Yo me acuerdo de haber conversado con él en Nariño, en el Palacio de Nariño una vez. Tenía Colombia en la cabeza, cada puentecito, hacía unas asambleas, iba con los ministros, se sabía que ¿no es cierto?, que había que hacer sobre el río tal y sobre la carretera tal. Nuestros países necesitan ver líderes cercanos. Eso es una tarea titánica, ¿no? Pero, y aparte, yo creo que en esta cuarta vez ella llega con la complejidad del Perú, Sí. en una gran edad. Me parece joven, 51 años, pero no muy joven. No es mayor, ¿no? Así es. No es una niña. No es muy joven. Tiene una experiencia vivida y no es una persona. Sí. Ahora, Sí. déjame poner otra variable. ¿ya? Yo no creo que va a estar en el escenario de Keiko, pero yo no la descartaría. No sé si al inicio, si en un segundo momento, que es un poco ya de más apertura política. Quizás no sea lo inicial, ¿no? Porque, claro, en nuestro país estamos volviendo a elegir un gobierno sin mayoría, ¿no? Yo sostengo que Toledo, con sus mil defectos, García, que hizo un buen gobierno, y el propio Humala, rompieron un maleficio que había en el Perú. En el Perú el maleficio era, si tú llegas sin mayoría, golpe de Estado. Eso se decía pues de todos, ¿no es cierto? Y de pronto tuvimos 3 gobiernos consecutivos sin mayoría. Buenos operadores, ¿ah? O sea, los apristas en eso dicen que Velázquez Gesquén, por ejemplo, era un hombre de mucha muñeca, Jorge del Castillo también lo era. Yo creo que Humala supo también poner alguna gente, en fin. Entonces, claro, otro juego político posible, no sé si el de inicio o el de mitad de camino es, bueno, ¿y si de pronto hacemos política en serio? ¿Y si de pronto nos olvidamos que el adversario no es un enemigo? Claro, yo tendería en puentes a alguna gente responsable, pero no renunciaría a la reforma cultural que hay que hacer, ¿no? O sea, no renunciaría a la renovación de la educación, ¿no? Tendría que encontrarse puntos de conciencia, pero ¿por qué no pensar después de una primera etapa de orden, de ponerse bien en la cancha, que hay que volver a hacer política? Claro. En el buen sentido de la palabra. Por lo Vamos menos a ver. en grandes reformas de justicia y en materia de seguridad y economía. En seguridad no sea, pero en economía y en justicia yo creo que la gente de Nieto sí podría Es que, por ejemplo, tender un puente. y claro, si tú miras a un Coco Nieto, ¿no es cierto? Lo voy a tratar con la confianza, no es un gran amigo mío, pero en fin, es una persona un poquito mayor que yo, pero en una etapa política en que, habiendo sido un hombre de izquierda, ha evolucionado. Pero O sea, marxista. No. Eso de decir de izquierda es bien sí. diplomático. Era un poquito antes Marxista. que yo en la universidad, ¿no? Sé que tiene buenos vínculos con el fujimorismo, ¿eh? Dicen algunos que algunas amistades así muy cercanas, ¿no? Bueno, yo creo que él es un político hábil, que de pronto dirá, bueno, no me ha ido mal en la vida, esta ha sido mi primera postulación, pese a que llegué tarde al debate, el pueblo me ha respaldado, los chicos se han emocionado, porque la juventud ha votado por él, y sobre todo a gente joven, y que han visto en este tío, ¿no? Y les ha gustado por su actitud así serena, dialogante. Bueno,
Puede crecer mucho políticamente, soñando en la banda dentro de 5 años, por supuesto, ¿no? La primera es Fuerza Popular, en mi opinión, ¿no? La segunda, a nivel organización nacional, puede ser Renovación. Ese es otro tema bien importante. Y ahí, bueno, ya Rafael ha tomado su decisión, Rafael López Aliaga me refiero, ha tomado su decisión. Vamos a ver pues cómo le va en... ¿Te refieres a la de no asumir? No asumir y pretender de segundo en la municipalidad, ¿no? Porque hay dos preguntas, ¿no? ¿Qué opinas de eso? Sí. ¿Y qué rol consideras que debe jugar él y su partido en el gobierno de Keiko? A mí no me gusta la decisión. Primero, no sé si el jurado la va a avalar, ¿no es cierto? Porque, claro, el día que se han presentado las listas, que es el 19, la semana pasada, el viernes pasado, dicho, pasamos en la locura de las subsanaciones. Qué país tan burocrático nos hemos vuelto. Pero, en fin, es un candidato electo, es un senador electo, ¿no? Entonces, claro, ese lío se lo dejaremos al jurado de hacer elecciones y el jurado dirá, pues, si alguien que... Porque el jurado ha hecho lo correcto en la primera vuelta. Yo no puedo decirle no juramente usted. Usted ha ganado, yo lo proclamo. Ahora su Cámara tiene que decir si le acepta o no la hipótesis de no juramentar y entonces llama al suplente. Pero claro, el día de hoy, mañana, en estos días que debe correr la inscripción, es un senador electo. Para mí hay un problema legal ahí de bien discutible legalidad su postulación. Lo dirá el jurado y lo que el jurado diga habrá que acatar. Pero políticamente... yo creo que debió asumir, debió estar en el Senado. O sea, políticamente también es un error. Me parece. Y en todo caso, que un candidato presidencial ahora vaya de segundo en la Municipalidad de Lima, de teniente alcalde, por un afán, no sé si de presencia política, de respaldo de su partido. No sé, me parece que el liderazgo que había adquirido como que se desdibuja, ¿no? En cualquier caso, donde quiera que le toque estar, vamos a ver incluso cómo le va electoralmente, bueno, ahí hay una fuerza parlamentaria que creo que naturalmente sus parlamentarios van a tender a ser mayoría. O sea, de las personas que conozco, no las veo en una posición beligerante, contraria al gobierno. Y enhorabuena, porque yo creo que por lo pronto en el Senado ese 22 más 8, esos 30 votos son vitales, ¿no? Aún así no le falta uno, pero ese 22 más 8 es muy importante. Y yo espero que allí los actores parlamentarios tiendan los puentes necesarios para que se les dé a esos 8 senadores de Renovación Popular, me refiero, el peso específico muy importante que tienen, y estoy segura que ellos lo sabrán hacer. ¿Qué te puedo decir? Personas como Lourdes Alcorta, me parece, o el almirante Gianpietri, me parece que son personas muy correctas y de mucho sentimiento patriótico y compromiso con el Perú. Yo no tengo la menor duda que se van a aportar con una corrección impecable, porque es la de corrección de sus propias vidas, ¿no? Cuando señalas que Keiko debe reivindicar su apellido, eso sí, que te he escuchado decir, ¿a qué te refieres específicamente? A ver, el fujimorismo en el Perú, como proyecto, como acción política, como conducción política y como liderazgo, es un liderazgo controvertido, que genera pasiones. Sí. Hay odios y hay amores. En el balance del fujimorismo hay muchas cosas buenas y hay muchas críticas que creo que hicimos con toda serenidad y tranquilidad. Me da mucho gusto que el presidente Fujimori me diga una línea cuando habla del acuerdo de paz, porque yo venía de cuestionar la nacionalidad de Fujimori, y cuando viene el acuerdo de paz, hasta mi padre me dijo, no votes a favor. Yo dije, no, hay un tema de voto por el Perú, que yo me siento muy orgulloso, muy tranquila, le agradezco mucho que dedicara una línea en ese sentido. Pero claro, es una figura muy controvertida. El 97, ¿estás hablando? Claro, el 97. Digo, Alberto Fujimori es una figura de un enorme liderazgo, querido por uno y odiado por otros. Y la hija llega ahora al poder, ¿no? La hija llega al poder. Entonces, sí, pues ahí hay un apellido con raigambre histórica en el Perú, y se trata de demostrar que no es una dinastía, sino que en todo caso es una familia que ha procreado, ha forjado líderes políticos. Entonces yo creo que Keiko tiene varias cosas que hacer para demostrar que el fujimorismo es mucho más que ellos, que hay un estilo de gobierno que lo justificarán los que son sus aliados en los 90, pero que ahora hay una Fujimori de segunda generación con un estilo distinto. Y me parece que si lo hace bien, bueno, va a dejar muy en alto el nombre del padre, que yo creo que ella quiere reivindicar en el sentido de destacar, de tenerlo como la imagen, y está muy bien, ¿no? Finalmente, el fujimorismo que ha llegado al poder sí ha tenido, después de la muerte de Alberto Fujimori, como una suerte de reencuentro, de ensamblaje, ¿no? Bajo la imagen del líder fundador. Carlos Neuhaus presumiblemente estará me encantará que esté en el gabinete. A mí me encantará que esté. Cartera técnica, sí. ¿no?
Creo, por ejemplo, que es una figura de esas que llaman... Carlos es, por supuesto, el presidente del partido, o sea, que es un político. Pero es una figura tecnocrática, ¿no? O sea, tú a Carlos no lo pones ahí porque va a ser el articulador político en el Parlamento. Lo pones porque yo creo que va a ser el constructor honesto y decente, eficiente para gobernar. ¿Sí? Sabemos 2 o 3 nombres. Carlos, Rafael Belaúnde, presumiblemente Ojalá, qué bueno. Energía y Carranza, Mina. ¿no? No sabemos si Lucho Carranza va a aceptar, al fin, ojalá que sí lo haga, pero no sabemos. 2 o 3 cosas sabemos, pero no he escuchado nombres. Estás bien dateado. Sí, no he escuchado nombres barajarse de ningún sector. He sido bien sincero decir que no tengo. No, yo también he sido bien sincera, no he tenido ningún contacto, de modo que no sé qué estará pasando por la cabecita de la presidenta electa. Eso también es un hándicap que se le impone a ella, porque por ejemplo hay mucha gente que está diciendo Francisco Tudela sería un excelente premier. De lujo. Pero de ahí van a decir que está muy asociado al padre, entonces ya la perjudica políticamente a ella. No, a ver, yo creo que, le escuchaba el otro día que Avitocho decía con razón, alguien que ha aspirado 4 veces a ser gobierno y que en esta cuarta la ha visto, me imagino que ya hace algunos meses, como una posibilidad concreta, tiene que tener en su cabeza algunas ideas, ¿no es cierto? Tiene que pensar, tiene que haber pensado en el imaginario optimista, bueno, si llego, ¿qué voy a hacer? Así que no creo que esté sacando conejos bajo la manga, espero que no esté haciéndolo, no quiero pensar que hay algo de por medio. El fujimorismo es una fuerza en sí, tiene viejas glorias de la canción criolla, tiene figuras jóvenes. Yo tampoco me imagino, aunque hay gente muy valiosa y que podría cumplir un rol, pero claro, tampoco puede ser esto, pues, los 90 renovados. Hay varios, me imagino que algunos estarán ya con el fajín soñando, pero no, pues chicos, las cosas tienen su tiempo, pero no descarto con eso que alguna persona valiosa de ese tiempo puede estar. Pero claro, que tú me digas, este es el regreso, ¿no es cierto?, de Alberto Fujimori y sus muchachos. Sí. Cosa que entre paréntesis él me había comentado casi como chisme, que cuando en algún momento Alberto Fujimori pensó en la posibilidad, llamó a alguno de estos chicos jóvenes, ¿no? Estos jóvenes valores de la canción criolla y le dijo, muchachos, estamos listos para la campaña, está fácil, la hacemos. Y ya los muchachos se pusieron saltones. No, hay que pensar, quién soy yo para decirlo, pero pienso que Keiko debe estar pensando en una nueva etapa de presencia fujimorista. No conozco a todas las personas que estén nuevamente o que ella ha logrado captar a lo largo de este tiempo, pero ojalá tenga alguna generación más joven, ¿no? Hay gente que la puede haber acompañado en ese tiempo. Pero hay gente nueva. Sin perjuicio de alguna gente valiosa de atrás que puede estar, ¿por qué no? Así es. Hay gente nueva que hay que destacar también en el fujimorismo. Rosángela. Por ejemplo, es una chica joven, va a ser parlamentaria, claro. Es una linda chica, me parece que es bien activa. Pierangeli Dodero también. Carlos Mesía en el Senado podría ser una carta para el Ministerio de Justicia. Bueno, yo creo que en este momento desvestir el Senado o diputados es un poquito difícil, ¿no? Porque necesita esos votos. Pero no conozco mucho, por ejemplo, este señor Vinelli. Marco Vinelli, sí. Vinelli, que ha sido el jefe de plan de gobierno. Me gustó su presentación en materia agrícola, que es tan importante. Supongo que habrán técnicos también de esa generación, u otros, ¿no? O sea, por eso digo, en la cantera de lo tecnocrático en el Perú, si hay una generación de gente de edad intermedia como ella, que puede ser convocada de primer nivel, ¿no? Gente que algunos no sé si militan, otros no militan, pero yo creo que hay una cantera. Quizás los puestos más políticos son los que tienen que pensar con más fineza, ¿no? ¿Quién es mi articulador ese es el primer ministro, con el Congreso? ¿Con quién puedo tender puentes con el SUTEP? Por ejemplo, poner un caso de pacto político. El SUTEP tiene que entender que en el gobierno que acaba de terminar le sacaron la mugre, porque el primer día que llegó Castillo reconoció al FENATE, o sea, Sendero Luminoso le dijo, se acabó el Sindicato Único de Trabajadores de Educación Peruana. Entonces el SUTEP debe ser un aliado del próximo gobierno. Tiene su agenda, pero hay puntos intermedios a los que se puede llegar. Hay que reivindicar una carrera magisterial bien hecha, una despolitización. Tienen que ser conscientes que han tenido la amenaza de Sendero Luminoso para destrozarlos. A ver, ese es un aliado importante. ¿Quién tiene esa llegada? ¿Quién puede conversar? Ese tipo de cosas, creo que, me imagino que estarán pensándolas en el ajedrez fujimorista. El Vitocho estuvo acá anoche. Pues, Vitocho, ya que lo has mencionado, le pregunté qué le aconsejaría a Keiko Fujimori y ahí yo creo que se deja entrever su postura tan firme antifujimorista, creo yo. ¿Qué dijo? Que no convoca a Montesinos, dijo. Que no convoca a Montesinos, que no intervenga en medios de comunicación. En fin, todo lo que se le critica. Que dicho se pasa, creo que Montesinos ya libre dentro de poco, ¿no? Creo que ya le toca. En teoría salía este mes. Mira. Pero parece que le abrieron una no se condena. quiere cumplir. No, Ahora, pero perdón,
yo estoy de acuerdo. Yo creo que Montesinos, además, después de todos los años de cárcel, debería también tomarse su tiempo con la familia. Pero que sí rehaga un servicio de inteligencia como Dios manda. Eso sí me parece fundamental. No para tomar el poder, no para perseguir a los adversarios políticos, sino para tener información de Estado que en una circunstancia como esta es vital. O sea, el fortalecimiento del servicio de inteligencia, en mi concepto, es uno de los deberes del próximo quinquenio democrático. O sea, hemos destrozado el servicio de inteligencia. ¿Que regresara él? No él, que haya un buen servicio de inteligencia. O sea, tú hace un instante le has preguntado al almirante Cueto, y yo lo diré con toda sinceridad. A mí me pareció siempre que la Marina de Guerra del Perú ha tenido la mejor inteligencia en el Perú. Bueno, en los años 90 se unificó todo en un solo puño y Montesinos tomó control de eso. Pero creo yo que el profesionalismo de la Marina en materia de inteligencia, por ejemplo, sería algo que cualquier buen gobernante debería tener, y creo que hay que meterle mucho empeño y mucha fuerza al servicio de inteligencia. Hay una comparación no muy justa en mi estimación que se está haciendo desde algunos sectores ahora, diciendo los que están pidiendo que se acepte esta elección son los que levantaron las banderas del fraude en la segunda vuelta de 2021 y que se transformaron en los fraudistas y se fueron algunos a Washington. Entonces, ¿pero te parece una comparación justa, equiparable? No, porque yo estuve claramente en la posición muy crítica al resultado anterior. Yo creo que hay varias cosas diferenciadas que hay que decirlas. En primer lugar, me parece que la actitud de este Jurado Nacional de Elecciones frente a la anterior es sustancialmente distinta. Puedo reconocer que en la primera vuelta las demandas de Rafael López de Aliaga y sus, digamos, quienes lo acompañaban, en el sentido, por ejemplo, de más información sobre las mesas 900, de más claridad si se ampliaba o no el periodo. Han habido críticas bien válidas y el jurado hoy estuvo un poco tibión. Pero como quiera que hoy han tenido instrumentos legales mejores, por ejemplo, poder verificar el voto, poder contar los votos, han hecho un mayor esfuerzo por buscar la información disponible. Entonces, hay algunas correcciones de actitud de este jurado frente al que nosotros enfrentamos en el 2001. Y a mí me parece que esto que se ha hecho ahora es infinitamente mejor que lo que se hizo entonces, aunque reconozco que en la primera vuelta dejó todavía la sensación que no habían hecho toda su tarea. En segundo lugar, equivocados o no, en el 2021 se planteó una tesis esencial. Puede haberse producido distorsiones en la mesa porque, por ejemplo, las firmas que aparecen en las actas no parecen verídicas. Nunca se quiso constatar eso. En aquella ocasión se dijo, a no haber corregido, llamémosle, errores materiales en las actas, que le costaron 20.000 votos. Ese es el número que te iba a preguntar. Yo dije 30.000 en mi editorial, eran 20.000 cercenados. Claro. O sea, y eran errores clarísimos. En esta ocasión, no sé, al final no he seguido tan de cerca qué ha pasado con las mesas observadas, pero en esta ocasión tenías la posibilidad de traer los votos. Y entonces, si tú constatabas que personas que no habían votado se habían puesto como votos en blanco, que es lo que se hizo la vez pasada, esa mesa se salvaba, ¿no? Eso le costó a Keiko 20.000 votos la vez pasada. 20.000 votos. Entonces, o sea, le cercenaron los 20.000 votos, ¿por qué exactamente? Porque, voy a poner un ejemplo. Un acta tenía teóricamente más votos que votantes, pero no era que había más votos, era que las 20 personas que no votaron, que eran actas, incluso cédulas que se rompían, las ponían como votos en blanco. Entonces, a la hora que tú sumabas, habían 200 votantes, 200 votos, y solamente habían habido 180 votantes. Eso en la elección de PPK se resolvió trayéndola en ese momento el listado. Hoy se hubiera resuelto perfectamente trayendo los votos. Entonces, han habido mejores instrumentos. Eso fueron 20.000 votos, la mitad. Ese tipo de mesas había obtenido 20.000 votos, Keiko, que... O sea, a la hora que tú eliminabas esas mesas, ella tenía en ese conjunto de mesas 20.000 votos más. Votos, claro. De 40 con los que perdió, ahí habían 20.000. Y cuando se le dijo eso al jurado, el jurado silbó. Entonces, no, yo creo que la actuación de este jurado ha sido mucho mejor, mucho más proclive a la participación, mucho más proclive a abrir la información. Como te digo, sí nos quedó una mala sensación en la primera vuelta, que debió quizás agotarse un poquito más el esfuerzo, se le pidió una auditoría, cosas que pudieron haberse hecho más. Hay que estar siempre abiertos a la posibilidad de la mayor transparencia, ¿no? Pero no, a ver, los últimos reclamos me parece, ya lo último ya me parece pues grosero, ¿no? O sea, perdí aquí, pero ahí ahora me voy a un amparo. A ver qué, y por último voy a indagar a ver si la señora tiene nacionalidad, que es lo último que he visto, que han pedido un habeas corpus. Sí. No, ya eso es disparar. Yo soy abogada, pero nosotros tenemos un límite en la capacidad de reclamar. Se van instancias internacionales ahora. Imagínate, ¿no? Ya eso, nadie les está, o sea, la mejor evidencia que no tiene ningún hueco es que nadie les está haciendo caso. Y espero que no haya un juez que quiera hacer pues un kamikaze en ese tiempo. No creo, yo también creo que soplan tiempos nuevos
Y la sensatez tiene que imponerse, ¿no? Así que yo no haría esa comparación. Vale, tienen toda la razón los críticos de hacerla. Pero lo importante me parece es que esta elección termina, este resultado de segunda vuelta, creo que sin ningún cuestionamiento serio, ¿no? En la segunda vuelta ha sido, con no una hemos recibido denuncias aparte. Así es, la primera vuelta altamente cuestionada, más por problemas de logística, administrativos, y porque comenzó a salir información, no sé, como esto, que habían existido las mesas, pero que información que parecía reveladora de cosas extrañas. La segunda vuelta me parece que ha sido mucho más clara, ¿no? Mucho más sencilla y finalmente pues un muy apretado votación. Y el que haya dado la votación final a la ganadora un alto porcentaje, le hayan dado un alto porcentaje de peruanos en el extranjero, bueno, son tan peruanos como el más humilde de los peruanos, y no les falta razón a quienes dicen que ese triunfo no se hubiera producido sin, creo que 90.000 votos en Puno y no sé cuántos miles de votos en el Cusco. O sea, este sur adverso tampoco es que le ha dejado a cero, ¿ah? O sea, ha sacado su buen 15-20%. Estaba leyendo el comparativo, 2021, 2026, Keiko en Perú ha sacado casi 500.000 de votos más de 400.000. Y ha perdido votos en el extranjero. Y aún debiéndonos llevar a meditación y a reflexión, ¿por qué hay una diferencia de 75-25, de 80-20 en Puno? Eso significa que tiene que haber una tosudez de parte del gobierno para acercarse a ese electorado, para persuadirlo con el buen gobierno que hay una alternativa mejor que ese discurso beligerante, contestatario, que solamente interpreta su frustración y no lo mira hacia adelante. Pero claro, ha sacado 20%, y 20% no es poca cosa. Avanzado. No es poca cosa. Finalmente, mucho se habla de gestos siempre, ¿no? ¿Sí? Hay que dar gestos, hay gestos. ¿Cuáles son los 2 o 3 gestos que crees que son absolutamente inclaudicables en los primeros 30, 60, 90 días de Keiko? Ya siendo gobernante o antes de. Ni bien asuma. Ya. Ni bien asuma, yo creo que tiene que mostrar que esta cercanía especialmente importante que yo creo que tiene que darse. O sea, creo que tiene que haber una actitud de gobierno distinta, que debería venir acompañada de un mensaje de austeridad y por supuesto de un compromiso de honradez, ¿no? Pero creo que el primer gesto es del gobernante. Me voy a acercar, voy a estar cerca de ustedes y ojalá puedan haber algunas señales de austeridad, porque creo que eso reencuentra a la población. En segundo lugar, creo que hay prioridades. El tema del fenómeno del niño, por ejemplo, es un factor urgentísimo y por lo tanto más exigencia para el gobierno entrante. Sus primeros 60 días, agosto y septiembre, son determinantes y, como todos los expertos señalan, octubre o noviembre pueden ser meses muy difíciles. ¿Eso qué significa? Significa ver trasladarse un gobierno con una eficiencia enorme a todas las labores de prevención, que ya no son prevención, ya son casi de actuación inmediata. Y allí nuevamente, si recordamos el fenómeno del niño de los 90 y nos acordamos de Alberto Fujimori con botas y en medio del lodo, necesitamos ver, ahí no solo a la presidenta, sino al gobierno en su conjunto metido en esas tareas que ojalá amengüen lo que todo indica va a ser un fenómeno complicado. Segundo, gesto de cercanía me parece importante. Y lo tercero creo que tiene que ver con probablemente un tema como el de la seguridad ciudadana, que va a necesitar un conjunto de leyes. Creo que han hablado de pedir facultades delegadas. Ojalá pudieran desde el 28 de julio hacerse algunos anuncios que creo puedan darnos la seguridad que esa demanda de orden, que fue la base de la campaña para que vuelva el orden, es un orden democrático, pero es un orden al fin. Digamos, porque me pides 3 cosas, ¿no? Espero que haya un buen ministro de Economía que dé toda la confianza para que la inversión vuelva. Espero que en los sectores productivos haya gente muy conocedora de la realidad que comience a destrabar cosas. Hay que gozar esta corta y probablemente muy corta luna de miel, que creo que en lo político no se va a dar, pero que finalmente, bueno, nace con el gobernante que llega al poder. Sobre todo cuando en diputados le pueden comenzar a censurar ministros y ministros. Como algún colega tuyo lo ha planteado. Lo ha casi deseado, prácticamente. Sí, pues. Pero entonces, ¿cómo se combate esa beligerancia? Creo que se combate con estos gestos que estamos hablando de cercanía, de trabajo, de compromiso, de austeridad. No es fácil la tarea es muy demandante, pero yo creo que si al final 5 años de este esfuerzo sostenido triunfan, nos reubican como país, nos reencuentran como país. No perdamos de vista nunca que García 2, crecimiento al 9%,
Aún Humala, con su ralentización de las cosas, éramos un país que estaba bien encaminado y de pronto hemos entrado en esta vorágine. También me gustaría ver algunos gestos de mirar, como te digo, al adversario no como un enemigo, sino como un adversario político. Y si ahí la propia Keiko y el gobierno tienden esos puentes, también son mensajes. Si el malcriado te contesta mal, es el otro el que queda mal, pero el gobernante siente que, bueno, no tiene al frente alguien a quien odia, no tiene al frente un enemigo. Eso es un cambio bien importante. Hemos vivido en los últimos años pensando que el adversario es un enemigo. Tengo que destrozarlo, meterlo preso y acabar con él. No, la política es el arte de dialogar, de conversar, de entenderse, sin que eso signifique yo soy católico, voy a misa todos los domingos, juntos como hermanos miembros de una iglesia. No, no, no. Vamos a tener diferencias, vamos a pensar distinto, pero no nos tenemos que odiar. No tengo que ver al otro como el desgraciado al que tengo que sacarle la mugre y acabar con él. Es un adversario político que piensa distinto que yo. Bueno, si lo puedo convencer, enhorabuena, y si no, que se vote en mayoría para que se decidan las cosas. Yo creo que es importante que se logren las cosas. No todas es muy difícil decir. Todo es mucho, así es. Pero si lo hace, yo creo que estaremos en una mucho mejor situación de la que estamos. Yo soy heredera de un pensamiento político, de un partido forjado más en los años 60, hace 80 años, ¿no? Por Luis Bedoya Reyes y la generación fundadora, que quiso traer al Perú un conjunto de ideas. Lucharon por ellas denodadamente toda esa generación. Sus discípulos probablemente no hemos estado a la altura de lo que esa generación trajo, pero sigo creyendo que esas ideas de progreso, de bienestar, de trabajo, por supuesto de un Estado eficiente que cobra impuestos y que hace una labor prioritaria en los campos sociales es importante. O sea, creo que esas ideas de sentido común tienen mucho sentido y en los últimos años han estado muy tiradas a la borda. Si nuestro nuevo gobierno pone énfasis y pone liderazgo para lograrlos, yo estoy segura primero que el Perú va a cambiar y que mucha de la gente que resiste porque ha escuchado un discurso simplemente anti va a sentir que hay correcciones. También, por supuesto, los empresarios tienen que pensar distinto, el mercantilismo tiene que acabar, tiene que haber una mayor competencia. Bueno, todo ese es el cambio que el Perú manda. Que ese es el tema de fondo. Pues. Y la verdad te digo que cuando yo he votado por Keiko Fujimori en segunda vuelta, primero porque tenía clarísimo que la opción del señor Sánchez no representaba lo que quería para el Perú, tenía y tengo la ilusión que todo eso vaya a ocurrir, porque son las ideas en las que creo y porque creo que son las ideas del sentido común que pareciera que nuestra América por finalmente está recuperando. Ojalá, ojalá se ocurra. La verdad, yo también. Eso es. Gracias por estar acá. Muchas gracias, Diego, encantada. Lourdes, gusto de verte.